Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial de Excel. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de tablas y gráficos dinámicos. En primer lugar, una tabla dinámica viene a ser un pequeño resumen, un pequeño análisis de información almacenada en grandes cantidades. Por ejemplo, en este caso tenemos un cuadro, una pequeña base de datos, que la información es bastante amplia, suficiente para este ejemplo. Y tenemos acá 6 preguntas, 6 criterios a resolver o a crear. Primero, nos pide crear una tabla dinámica que muestre las ventas totales por provincias. A ver, para esto seleccionamos la primera celda del cuadro, ficha insertar, clic en el botón tabla dinámica. Se activa este cuadro. Automáticamente ya nos muestra la selección de todo el cuadro. Tenemos acá el rango. Podemos observar, está seleccionado todo el cuadro. Abajo nos dice elige dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica. Puede ser en una hoja nueva o puede ser en la misma hoja. Para este caso le vamos a hacer en una hoja nueva. Nueva hoja de cálculo ya está activado, simplemente a aceptar. Al aceptar, al lado izquierdo tenemos el gráfico de la tabla dinámica y a la derecha los campos de la tabla que vamos a utilizar. Como primera pregunta nos pide las ventas totales por provincia. Entonces acá activamos lo que es ventas y automáticamente se ubica en el rubro de valores, y activamos lo que es provincia y viene a lo que es filas. Al activar estos dos campos podemos observar que ya tenemos nuestra tablita. Acá están en las filas, están todas las provincias, y acá están las ventas totales, que viene a ser la suma de todas las ventas. Quiere decir que en Barcelona tenemos esta cantidad de ventas, en el siguiente esta otra cantidad, y así en cada uno de ellos podemos apreciar las ventas. Con esto sería el primer ejemplo de tablas dinámicas. Siguiente, tabla dinámica que muestre el promedio de ventas por vendedor. Proceso similar. Nos ubicamos en la primera celda del cuadro, insertar, clic en tabla dinámica, aceptamos y vamos a activar acá ventas y revisamos ventas por vendedor. Entonces activamos vendedor, ahí está. Carmen ha vendido toda esta cantidad, y así en cada uno de ellos. Entonces con esto estaríamos cumpliendo la segunda pregunta, pero para este caso nos pide el promedio de ventas, ya no pide las ventas totales. Entonces, como nos pide el promedio, acá abajo nos dice la suma. Entonces le hacemos un clic y activamos la opción que indica configuración de campo de valor. Clic en esta opción, se activa este otro cuadro y acá tenemos las funciones principales. Y como nos pide el promedio, activamos promedio y aceptamos. Ahí está, el promedio de ventas según los vendedores. Siguiente ejemplo, nos pide gráfico y tabla dinámica que muestre las ventas totales por tipo. Nos pide gráfico y tabla dinámica que muestre ventas totales por tipo. Nuevamente selecciona la primera celda, ficha insertar, y tenemos acá el botón tablas dinámicas. Si trabajan en el Office 2010 se encuentra esta opción dentro del mismo botón de tabla dinámica. Ya, en este caso activamos esta opción que dice gráfico dinámico. Yo utilizo el Office 2013 y por eso tengo de forma directa el botón, pero si utilizan el Office 2010, se encuentra dentro de tabla dinámica. Entonces en este caso clic en el botoncito, me muestra el mismo cuadro similar al anterior, aceptamos y acá tenemos
para tabla dinámica y para mi gráfico de forma automática. Según la pregunta nos pide las ventas totales por tipo. Entonces activo ventas y activamos tipo. Ahí está. Los tipos y las ventas totales, que viene a ser la suma de todas las ventas. Y acá está el gráfico de forma automática. Ya prácticamente todo hecho, salvo algunos criterios que quisiéramos ya modificar individualmente en el gráfico. Siguiente ejemplo, nos pide gráfico y tabla dinámica que muestre la máxima venta por operación. Pide la máxima venta por operación. Proceso similar, nos ubicamos en la primera celda, ficha insertar, clic en gráfico dinámico, aceptamos y activamos ventas y operación. Eso pide, ¿cierto? Muestra ventas por operación, que nos pide la máxima venta. Entonces venimos a suma, cambiamos la configuración y elegimos max, aceptamos y ahí está la máxima venta por operación. En alquiler esta cantidad y en venta esta cantidad, y el gráfico respectivo. Siguiente ejemplo, nos pide gráfico y tabla dinámica que muestre la cantidad y suma de ventas por vendedor. Nos pide una cantidad, o sea cuántos, y su suma. Igual selecciono la primera celda, ficha insertar, clic en gráfico dinámico, aceptamos, activamos ventas, es ventas por cantidad de suma de ventas por vendedor. Activamos el vendedor, nos pide la suma, acá está, pero también nos pide, si revisamos, nos pide la cantidad y la suma. Entonces las ventas arrastro debajo de la suma de ventas y cambio. En reemplazo de suma vamos a elegir ahora cuenta, cuántos, aceptamos y ahí está la suma de ventas, la suma y los vendedores. Ahí está, en total su suma de ventas y su suma de vendedores. Pasamos al siguiente ejemplo. Nos pide gráfico y tabla dinámica que muestre la menor, promedio y mayor venta por tipo. Igual seleccionamos, insertar gráfico dinámico, aceptamos y activamos tipo y ventas. Pero de las ventas nos pide también el menor y el mayor. Subimos esto un poco, acá está. Entonces a ver, revisamos, pide menor, promedio y mayor. Entonces acá elegimos menor, el min de mínimo, en el siguiente promedio y en el siguiente el máximo. Ahí está el gráfico, mínimo, promedio y máximo por ventas. Listo. Con esto estaríamos terminando el pequeño tutorial de tablas y gráficos dinámicos. Hasta la próxima.